En la cena de Navidad, mi abuelo levantó su copa y sonrió a través de la mesa. Entonces dijo: ¿Te gusta la casa que te compré? Todos los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Parpadeé, confundida. ¿Qué casa? Por un segundo, nadie respiró. Luego la mano de mi mamá resbaló de su copa de vino. Su rostro se puso pálido. La sonrisa de mi abuelo desapareció. Empujó su silla hacia atrás. El sonido cortó el silencio como una navaja. Muéstrame la escritura. Ahora. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera mi abuelo, era que esa cena había sido planeada mucho antes de que se sentaran a la mesa. 2 semanas antes de esa cena, yo no estaba pensando en escrituras ni en casas. Estaba pensando en la renta atrasada, en las cuentas por pagar y en si los fideos instantáneos todavía contaban como cena por tercera noche consecutiva. Mi departamento en Portland era pequeño, del tipo en que la calefacción hacía más ruido que mis pensamientos. Pero era mío, o al menos, lo único que pagaba con mi propio dinero. Cada diciembre, mis papás adoraban recordarme que la independencia forja el carácter. Lo decían justo después de subir fotos de sus viajes de esquí y de sus autos nuevos. Los mensajes de mi mamá siempre empezaban dulces y terminaban con una indirecta. Deberías aprender a manejar el dinero como los adultos. Nunca respondía. El silencio era la única manera de mantener la paz en mi familia. La única persona que nunca me hizo sentir menos fue mi abuelo, Edward Brooks. Era todo lo que mis padres fingían ser: disciplinado, justo, y con una fuerza tranquila. Cuando tenía 22 años, me dijo: algún día me aseguraré de que tengas un lugar propio. En ese entonces pensé que hablaba en sentido figurado, no de una casa real. A él le gustaban los planes, no las sorpresas. Por eso, cuando me llamó una semana antes de Navidad, sentí algo raro en su voz. Este año tengo un regalo especial para ti, me dijo. Me reí. Abuelo, no tienes que darme nada. Él soltó una risita. Oh, ya está hecho. No volví a pensar en eso hasta esa misma noche, mientras revisaba mi teléfono, viendo las fotos que mis padres habían publicado de su cena en Napa: vino tinto, sonrisas ensayadas, y el pie de foto: la familia lo es todo. Se sentía como un chiste del que yo no era parte. Le conté a mi amiga Clara sobre la llamada. Estábamos en nuestro café de siempre, las dos frente a nuestras laptops, fingiendo trabajar. Ella sonrió con malicia. Regalo especial, ¿eh? Tal vez por fin se dio cuenta de que mereces algo más que las obras de tus papás. Sonreí, pero sin ganas. O tal vez es otro sermón envuelto con moño. Afuera, las luces navideñas parpadeaban contra la lluvia. Adentro, mi café ya se había enfriado. No lo sabía entonces, pero el regalo del que hablaba el abuelo no estaba bajo el árbol. Estaba esperando para revelar todo lo que creía saber sobre mi familia. Unos días después, estaba buscando la factura de un cliente en mi laptop, cuando apareció un correo desconocido. Asunto: felicidades por la venta exitosa de la propiedad en Pacific Lane. Al principio pensé que era spam, pero luego vi la dirección: Pacific Lane. Mi corazón dio un brinco doloroso. Esa era la misma calle que el abuelo había mencionado años atrás, el lugar donde decía que entraba la luz perfecta. Leí el mensaje otra vez, la garganta cerrándose. ¿Vendida? ¿Vendida a quién? Llamé a mi mamá, fingiendo ligereza en la voz. Oye, pregunta random. ¿El abuelo alguna vez compró una casa en Pacific Lane? Hubo una pausa. Demasiado larga. Luego su tono se volvió ligero, falso. Ah, eso. No. El mercado se vino abajo ese año. ¿Recuerdas? Nunca pasó nada. Nada. Dije despacio, porque acabo de recibir un correo muy raro. Su respiración se cortó. Angelina, no deberías abrir cosas que no son tuyas. Siempre exageras. Y colgó. Me quedé ahí, el teléfono zumbando en mi mano, intentando entender qué acababa de pasar. Por primera vez, su calma sonó a miedo. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en mi departamento sonaba como un susurro que decía: mintieron. Busqué más, rastreando el correo hasta una oficina de bienes raíces en Lake Oswego. A la mañana siguiente llamé, fingiendo ser una compradora interesada en ventas recientes. El agente confirmó que la casa se había vendido 3 años atrás bajo el nombre de Thomas Brooks. No sentía las manos. Mi padre. Mi madre. Ellos la habían vendido, y nunca me dijeron nada. Cuando el abuelo llamó después para confirmar la cena de Navidad, casi le conté todo. Pero algo dentro de mí se congeló. No estaba lista para romperle el corazón. En cambio, solo dije:
Claro que voy a estar ahí. Yo llevo el postre. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana la nieve cayendo, las luces de la ciudad difuminadas tras el vidrio. Clara me escribió: ¿Estás bien? Le respondí: Creo que mis papás robaron algo que era para mí. Ella contestó: Entonces asegúrate de que te lo devuelvan ellos mismos. No respondí. Solo cerré la laptop y susurré a la habitación vacía: Muy bien. Entonces, cena de Navidad será. 3 días antes de Navidad, manejé al otro lado de la ciudad bajo la lluvia helada hacia la oficina del abuelo. Su asistente, Sara, me recibió con su sonrisa de siempre, aunque algo en sus ojos se movió: duda, tal vez culpa. Solo quería dejar su regalo con anticipación, dije, fingiendo tranquilidad. Mis dedos temblaban alrededor de la cajita envuelta. Ella vaciló, luego bajó la voz. El señor Brooks pensaba que ya te habías mudado. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido. ¿Mudado? ¿A dónde? Sara miró a su alrededor, luego abrió un cajón y sacó una carpeta manila. Él habla con orgullo de ti, de que por fin tienes tu propia casa. La de Pacific Lane. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Pacific Lane? Repetí. Ella asintió, ahora en un susurro. La compró hace 2 años. Dijo que estaba a tu nombre, que tus padres se encargaron de los papeles. Sus ojos se ablandaron. Él realmente cree que vives ahí. Tragué saliva con dificultad. ¿Puedo ver algo? Ella dudó otra vez, pero al final me entregó una fotocopia de la escritura original. Mi nombre, en letras grandes y negras, inconfundible, y detrás de esa hoja, grapado, otro documento, un contrato de compraventa firmado por Thomas Brooks, la firma de mi padre. Afuera, el frío me golpeó como castigo. Me senté en el coche, apretando los papeles hasta que se arrugaron. Quise gritar, pero el único sonido era el tic-tac de la direccional que había olvidado apagar. Esa noche llamé a Clara. La vendieron, dije sin emoción. Tomaron lo que era mío y le hicieron creer que yo lo tenía. Guardó silencio unos segundos antes de responder con voz baja. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a la cena, contesté. A la mañana siguiente, me reuní con Mark Steel, el abogado de toda la vida del abuelo. No le conté todo, solo lo suficiente para que frunciera el ceño. ¿Estarás ahí, verdad? Pregunté. Él me miró con atención. ¿Quieres que proteja a tu abuelo, o que exponga a tus padres? Ambas cosas, respondí, en ese orden. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había convertido en nieve. Portland lucía silenciosa, las calles cubiertas de blanco, todo limpio, intacto, pero yo sabía la verdad. Conduje de regreso a casa, volví a doblar los papeles y los guardé en la carpeta dentro de mi bolsa. Mi reflejo en la ventana se veía más tranquilo de lo que me sentía. Ellos creen que son los únicos con un plan, susurré. Pero yo también tengo uno. La noche de Navidad llegó vestida de luz dorada y tensión contenida. La familia Brooks se reunió alrededor de una mesa demasiado larga para la cantidad de corazones que aún se querían. El candelabro brillaba, los cristales reflejaban las llamas de la chimenea de mármol. Las risas flotaban como humo de escenario, bonitas, falsas, ensayadas. Me senté frente a mis padres, escuchando a medias sus historias sobre inversiones y vacaciones. Cada palabra me raspaba los nervios. El abuelo estaba en la cabecera, el único con una sonrisa auténtica. Siempre había sido el eje de esta familia, firme, inquebrantable. Me pregunté qué pasaría cuando descubriera que todo lo que construyó descansaba sobre mentiras. Levantó su copa. Por la familia, dijo con calidez. El labial de mi madre brilló cuando sonrió. Siempre, respondió ella. Crucé su mirada por un instante. Había algo detrás de su expresión, algo demasiado calculado. Tuve que morderme la lengua para no preguntar por qué. La cena siguió con esa conversación educada en la que todos hablan, pero nadie escucha. El abuelo me preguntó por mi trabajo, mis clientes, si los negocios iban bien. Todo bien, respondí, tratando de mantener la voz firme. No tan rentable como vender la propiedad de alguien más, claro. El tenedor de mi mamá chocó contra el plato. ¿Perdón? Nada, murmuré, aunque ya sentía el calor subiéndome al pecho. El abuelo rió suavemente, intentando relajar el ambiente. Siempre fuiste muy aguda, Angie. Y entonces, como probando el aire, se inclinó un poco hacia adelante. Por cierto, ¿te gusta la casa que te compré? Por medio segundo creí haber escuchado mal. Las risas se apagaron. El zumbido del candelabro se volvió silencio. Parpadeé. Mis labios se abrieron,
pero mi voz salió delgada. ¿Qué casa? La pregunta cortó el aire. La mano de mamá resbaló de su copa. El vino rojo se derramó sobre el mantel, como sangre sobre la nieve. La mandíbula de papá se tensó. Los ojos del abuelo iban de uno a otro, su confusión creciendo. ¿Qué casa? Repetí, esta vez más fuerte. El abuelo dejó su copa sobre la mesa. El cristal hizo un clic seco contra la madera. Su expresión cambió. La incredulidad se convirtió en furia. Muéstrenme la escritura. Ahora. Papá habló primero, con la voz temblorosa pero desafiante. Papá, este no es el momento. Es exactamente el momento, lo interrumpió el abuelo, con calma, pero con filo de vidrio. Confié en ustedes para que administraran esa propiedad para ella. La voz de mamá se quebró. Edward, por favor, nosotros solo. Lillian, dijo él, mirándola directo a los ojos. No me insultes con otra mentira. Cada sonido en la habitación se amplificó. El crepitar del fuego, el tic-tac del reloj, mi propio pulso retumbando. Entonces apareció Sara desde la puerta lateral, como si hubiera estado esperando la señal. Le entregó al abuelo un sobrecolor marrón. Él ni siquiera lo abrió antes de llamar a Mark. Mark le entró con su portafolio en mano. Señor Brooks, dijo con voz firme. Me pidió revisar unas transacciones esta semana. Creo que querrá ver esto. Abrió el portafolio y extendió los documentos sobre la mesa. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mis padres. Mark señaló la primera hoja. Esta es la escritura original. Compradora, Angelina Brooks, firmada y notariada. Pasó a la siguiente. Y esta, la venta 3 meses después, firmada por Thomas Brooks. Transferencia de fondos confirmada aquí. La mano del abuelo temblaba mientras seguía las firmas con el dedo. Vendiste su casa, susurró. La que compré para su futuro. Papá tragó saliva. Solo la administrábamos. Ella no estaba lista. ¿Lista para qué? Solté, dejando que la rabia saliera por fin. ¿Para tener algo propio? ¿Para dejar de necesitarte? Mamá intentó tocarme la mano, desesperada. Cariño, lo hicimos por ti. Estabas batallando. Nosotros pensamos que... Retiré la mano bruscamente. No. Ustedes pensaron que podían ocultarlo. El aire estaba cargado, denso, como antes de una tormenta. Entonces el abuelo se puso de pie, lento, deliberado. La silla raspó el piso con un sonido que nos hizo estremecer. Desde este día, dijo con voz firme, no vuelven a hablar por ella. Nadie respiró. Mamá empezó a llorar, el rímel corriéndole por las mejillas. Edward, no queríamos lastimarla. Pero lo hicieron, respondió él en voz baja. Y lo hicieron sonriendo frente a mi mesa. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Un llave plateada cayó en su palma. Me miró. Era para ti, Angie. Y aún lo es. La colocó frente a mí. Mis manos no se movieron al principio. No podía, tenía la garganta apretada, con algo entre alivio y tristeza. Papá se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás. Somos tu familia, gritó. No puedes cortarnos por un simple malentendido. Los ojos del abuelo se endurecieron. Tienes razón. Tu familia, pero ya no la mía. Silencio. De ese que suena más fuerte que los gritos. La voz de mamá se quebró otra vez. Angelina, por favor, dile que podemos arreglar esto. Por fin levanté la mirada, firme. No se puede arreglar lo que ya vendieron. Mark recogió los documentos con calma y los guardó de nuevo en la carpeta. Empezaremos los trámites legales mañana, dijo con tono profesional. Sara estaba detrás del abuelo, quieta, con una expresión imposible de leer. Tal vez era compasión, tal vez satisfacción. El abuelo soltó un suspiro largo, pesado. «Feliz Navidad», dijo suavemente. No a ellos, sino a mí. Puso una mano sobre mi hombro, la misma mano que me enseñó a trazar líneas rectas cuando era niña. Siempre tuviste buen ojo para el equilibrio, murmuró. Mamá cubrió su rostro con las manos. Papá se dio la vuelta, murmurando algo que ya no quise escuchar. No importaba. El sonido de sus excusas ya no tenía peso. Sostuve la llave, fría, en la palma de mi mano, y miré alrededor del comedor. Las luces del árbol parpadeaban. El aire olía a pino y a traición. Siempre imaginé que la venganza se sentiría ardiente, pero se sintió tranquila, como el final de una canción triste y larga. Cuando por fin salí de la casa, el aire helado me cortó las mejillas. La nieve había vuelto a caer, copos suaves posándose sobre el barandal del porche. Detrás de mí, a través de la ventana,
Aún podía ver al abuelo erguido, su silueta recortada contra la luz cálida. Dentro, mis padres estaban pequeños, silenciosos, atrapados en sus propias mentiras. Susurré, casi como una oración. Querían que me ganara mi vida. Ya lo hice. Y con eso, caminé hacia la nieve. Libre, fría, y despierta por primera vez en años. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Nadie mencionó lo ocurrido, pero todos lo sentían en el aire. El auto de mis padres se había ido al amanecer, dejando 2 huellas paralelas en el camino nevado. No se despidieron. El abuelo me encontró en la sala del sol, sentada frente a una taza de café ya fría. Sus movimientos eran más lentos que de costumbre, como los de alguien que carga una decepción demasiado grande para nombrarla. Les di demasiada confianza, dijo en voz baja. Creí que el dinero podía mantenernos honestos. Levanté la mirada. Confiaste porque viste lo mejor en ellos. Eso no es un error. Negó despacio. Tú me recordaste cómo se ve la honestidad de verdad. Sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había nuevos documentos, mi nombre impreso claramente en la parte superior. La escritura del título, sin ninguna firma faltante. Hice que Mark rehiciera todo anoche, dijo. Es oficial. La casa es tuya. Y lo de ellos, se manejará por separado. Sentí la garganta cerrarse. Abuelo, ya no sé si siquiera la quiero. Sonrió, cansado, pero cálido. No tienes que mudarte de inmediato. Solo quiero que sepas que ahí te espera, como yo, siempre que me necesites. Esa misma semana, las noticias corrieron por los círculos empresariales de Portland. Thomas y Lillian Brooks habían sido discretamente retirados de varios consejos directivos. La reputación de la familia Brooks, antes impecable, ahora tenía una grieta. Pero nadie afuera conocía la historia real. No me sentía triunfante, ni vengativa. Solo, más ligera. En un café con Clara, le dije. No gané nada. Solo dejé de perderme a mí misma. Ella sonrió. Eso es lo que realmente significa ganar. Cuando salí del café, la nieve se había derretido, dejando un brillo delgado sobre las banquetas. Por primera vez en años, caminé sin mirar por encima del hombro. Una semana después, conduje hasta Pacific Lane. La calle estaba silenciosa, bordeada por pinos cubiertos de escarcha. La casa seguía ahí, paredes blancas, ventanas altas, el porche al frente esperándome como una mano abierta. Bajé del coche. El aire era limpio, cortante. Levanté la llave plateada hacia la luz de la mañana. Por primera vez, no me sentí la hija de alguien, ni la decepción de nadie. Solo yo. Giré la llave en la cerradura y susurré. Hogar. La justicia no siempre grita. A veces, simplemente se pone de pie.